Kidman introduced a different model for current flow. Kelly gave a new interpretation of this model. Both authors use continuous time. A discrete time version of Kelly's interpretation would be the following. At each point of the graph, there is a black or a white button. Each second an edge is chosen. Edge xy is chosen with probability c sub xy divided by c, where c is the sum of the conductances. The buttons of the edge chosen are then interchanged. When a button reaches A, it is painted black, and when a button reaches B, it is painted white. Show that there is a limiting probability p sub x that side x has a black button and that p sub x is the voltage v sub x at x when a unit voltage is imposed between A and B. Show that the current I sub xy is proportional to the net flow of black buttons along the edge xy. Does this suggest a hypothesis about the behavior of conduction of electrons in metals? El enunciado nos trae a colación dos referencias. La primera es un paper de Kidman de finales de los 60, titulado Markov Population Processes, y abarca modelos de hechos más generales del que describen en el enunciado. Segundo es un libro de Kelly que se llama Reversibility and Stochastic Networks, y está bastante interesante. Si se fijan en la tabla de contenidos, el libro presenta un montón de aplicaciones a procesos como colas, redes eléctricas, problemas en genética, problemas en ecología, en sistemas biológicos, etc. Vamos a describir la dinámica que se presenta en este ejercicio. Tenemos en mente una red eléctrica, aquí tenemos un ejemplo con 4 nodos A, B, C, D y ciertas aristas que tienen asociadas unas conductividades. La dinámica es la dinámica de una cadena de Markov. Vamos a pensar que los estados son todos los posibles subconjuntos de los nodos que van a tener botones negros. En particular tenemos dos restricciones. El nodo A siempre tiene que tener un botón negro, pero el nodo B no. Las transiciones consisten en tomar cada una de las aristas con probabilidad proporcional a la conductancia, en cuyo caso lo que vamos a hacer es intercambiar los nodos en los extremos, teniendo en cuenta que los botones en A siempre van a ser negros y el botón en B siempre va a ser blanco. Esto está plasmado formalmente en estos 4 casos que les estoy escribiendo acá. Vamos a ver un ejemplo. Para la misma red, consideremos esta configuración. Si tomamos la arista del medio con probabilidad 2/7, entonces la siguiente configuración simplemente va a intercambiar estos dos botones. Si en el siguiente paso tomamos esta otra arista con probabilidad también 2/7, entonces intentamos intercambiar estos dos botones, pero vemos que B siempre tiene que ser un botón blanco, por lo tanto lo que vamos a fijar son estos dos botones que ahora son blancos. La primera parte del ejercicio nos pide demostrar que existe una probabilidad límite que mide la frecuencia de botones negros que visitan un dado nodo X. Para esto, lo que vamos a usar es la noción de ergodicidad. Vamos a demostrar que nuestra cadena de Markov es ergódica, para la cual se sabe que existe una única medida invariante. Y para verificar que la cadena de Markov es ergódica, basta ver que cualesquiera dos estados pueden ser conectados por una sucesión de transiciones. Esto lo podemos reducir al caso en que los estados que estamos considerando son un dado conjunto S y al cual le añadimos un nodo X o bien le sustraemos un nodo X. Es decir, existen una serie de transiciones, como la hemos definido anteriormente, para el cual podemos ir de S a S unión X, obviamente con X distinto de B, o para el cual podemos ir de S a S menos el nodo X con X distinto de A. Si podemos demostrar esto, es fácil ver que siempre podemos conectar cualesquiera dos estados de nuestra cadena de Markov. Y fíjense, como las operaciones son simétricas con respecto a los botones blancos y los botones negros, basta con enfocarnos en una de estas dos, por ejemplo, la primera. Para verificar esto,
la sugerencia que les voy a dar es que se enfoquen primero en los casos más sencillos que se les puedan ocurrir. Digamos un grafo que es lineal, ¿no? Que es una cadena, digamos, que une al nodo A con un nodo X. Y la pregunta es, ¿existirán una serie de transiciones, una sucesión de transiciones, el cual me va a dar como resultado el mismo conjunto S, A y ahora con el nodo X añadido? Una vez que logramos demostrar que nuestra cadena es ergódica y por lo tanto existe una única probabilidad estacionaria, la cantidad Px que me piden en el enunciado la podemos definir como la suma de W es el vector estacionario, como la suma de Ws sobre los conjuntos que contienen al nodo X. La segunda parte del ejercicio nos pide verificar que Px coincide con el voltaje que se obtiene al conectar una batería de 1 voltio entre A y B. Recordemos que Px es la frecuencia con la que vemos un botón negro en el nodo X y también se puede calcular usando la medida invariante tomando la suma de Ws sobre todos los estados que contienen al nodo X. W, por ser la medida invariante, debe satisfacer la siguiente identidad de invarianza. A ver, entonces lo que tenemos que demostrar para P son las siguientes tres aseveraciones. P en A es igual a 1, es bastante fácil porque todos los estados posibles van a contener al nodo A. Por lo tanto, la suma del vector de probabilidades es igual a 1. P en B es igual a 0, es cierto porque ninguna de los estados va a contener al nodo B. Por lo tanto, la suma está definida como 0. Y la más interesante es ver que para cualquier otro nodo distinto de A y de B se cumple la ecuación de Laplace que vemos acá. Para pasar a demostrar esta identidad les voy a dar algunas indicaciones. Comenzamos con la definición de la medida Px usando la medida invariante. A partir de la medida invariante usamos la identidad de invarianza de la medida. Y a continuación lo que vamos a hacer es partir esta suma en dos grupos. Las aristas que no contienen al nodo X y las aristas que contienen al nodo X. Una vez hacemos esto, vamos a intercambiar para cada uno de los términos el orden de la suma usando el teorema de Fubini. Y ahora lo que tenemos que analizar es cada uno de estos dos términos. Para analizar cada uno de estos dos términos les voy a dar un par de pistas. Por un lado, para la primera suma estamos viendo sobre las aristas que no contienen al nodo X. Y si eso sucede, se cumple que X pertenece a tau sub E de S' si y solo si X pertenece a S'. Esto es un ejercicio. Por el otro lado, para evaluar la segunda suma, vamos a usar que si E contiene al nodo X, en particular es de la forma X, Y, entonces la suma que estamos viendo aquí adentro, la suma interior, va a coincidir con P sub Y. La última parte del ejercicio nos pide demostrar que la corriente es proporcional al flujo de botones negros a lo largo de la arista XY. Y finalmente piden dar una interpretación de cómo este modelo se relaciona con la conducción de electrones en metales, que voy a dejar para que ustedes piensen, una pregunta abierta. Para ver esta última parte sobre la corriente, vamos a recordar entonces que por la ley de Ohm, la corriente de X a Y está dada por 1 sobre la resistencia, es decir, la conductancia, multiplicado por la diferencia de los voltajes, que en la parte anterior probamos que es P. Es decir, que esta cantidad va a ser proporcional, fíjense que hay un signo menos para pasar de esta línea a la siguiente, va a ser proporcional a esta diferencia, que es P de X por la probabilidad menos P de Y por la probabilidad de ir de Y a X. Esta cantidad que vemos acá del primer término es la frecuencia con la que vamos a ver que un botón negro en X va a saltar a la posición que hay en Y, que pudiese ser un botón bien blanco o negro. Y el otro término que estamos restando va a ser la frecuencia con la que vemos la situación opuesta. Un botón negro en Y
que salta a X. Es decir, que la diferencia de estas dos cantidades está dando efectivamente la frecuencia con la que vemos un botón negro atravesar la arista de X a Y tomando en cuenta la orientación.